Hola y bienvenidos a este análisis a fondo. A ver, imaginemos por un momento que la economía de un país entero es como un motor gigantesco y súper complejo. Para que este motor funcione suavemente, sin sobrecalentarse y desde luego sin detenerse en seco dejándonos tirados, necesita un mecánico experto que esté ahí al mando de los controles. Pues bien, ese mecánico no es otro que el Banco Central y su manual de instrucciones es exactamente lo que llamamos la política monetaria. Así que venga, vamos a meter las manos en la masa y a desarmar este motor pieza por pieza. Vamos a entender cómo las decisiones que se toman a puerta cerrada en los pasillos de un banco central acaban dictando el ritmo de la economía y de paso de nuestros propios bolsillos. Y aquí surge una pregunta que parece súper sencilla, pero que tiene un trasfondo fascinante. ¿Realmente quién decide cuánto vale el dinero que llevamos en la cartera? Porque, pensémoslo bien, un billete por sí solo es, literalmente, un trozo de papel. Su valor real, esa capacidad de comprar bienes y servicios, no es cosa de magia. Detrás hay una serie de decisiones calculadas al milímetro y ejecutadas por una única entidad. Cada pequeño ajuste que hacen nos impacta de lleno, en lo que nos cuesta pedir un préstamo, en los precios que vemos salir al supermercado y, por supuesto, en la seguridad de nuestros ahorros. Bueno, para guiarnos en este análisis seguiremos una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos al Banco Central al volante. Segundo, cómo se acelera o frena la economía. Tercero, abriremos su caja de herramientas. Cuarto, combinaciones y efectos reales. Y, para terminar, el punto 5, desafíos extremos, analizando el caso de Argentina. Arrancamos entonces con la primera parte, el Banco Central al volante y cuáles son exactamente esos objetivos de la política monetaria. Como cualquier buen conductor, el Banco Central no se pone a tocar botones al azar, ni muchísimo menos. Tiene metas innegociables y hace un acto de malabarismo bastante delicado con 4 objetivos principales. El primero, y el que más suele sonar en las noticias, es controlar la inflación, es decir, evitar que los precios se disparen por las nubes y destrocen el poder adquisitivo. El segundo es mantener la estabilidad del sistema financiero, asegurándose de que los bancos sean seguros y, sobre todo, que no cunda el pánico. El tercero es regular la liquidez, garantizando que haya suficiente dinero circulando para que la economía respire, que fluya. Y por último, promover el crecimiento económico sostenible. Todo, absolutamente todo lo que hace el Banco Central, busca mantener ese equilibrio casi milagroso entre crecer y no hacer descarrilar el sistema. Pasamos a la segunda sección. Vamos a ver cómo se decide acelerar o frenar la economía con los distintos tipos de política monetaria. Aquí encontramos una dualidad brillante. Por un lado tenemos el acelerador, la política expansiva. Esto se usa cuando la economía está de capa caída, en recesión y necesita un buen empujón. ¿Qué se hace? Pues se aumenta la cantidad de dinero, se bajan las tasas de interés y se estimula el crédito. Básicamente el dinero se vuelve barato. Pero claro, en el extremo opuesto tenemos el freno, la política contractiva. Cuando la economía se sobrecalienta demasiado y la inflación asoma la cabeza, el Banco Central pisa este pedal a fondo. Reducen el dinero, suben las tasas y limitan el crédito. Es como mirar un espejo. Son 2 estrategias completamente opuestas para lidiar con 2 problemas completamente opuestos. Visto esto, entramos en la tercera sección, la caja de herramientas central y los instrumentos clave que tienen a su disposición. El primer instrumento, y probablemente el más bestia de todos, es la tasa de interés de referencia. Es como la tasa maestra que marca el ritmo de todas las demás tasas en el sistema financiero. Veamos cómo funciona en la práctica. Paso 1. El Banco Central decide subir la tasa. Paso 2. Automáticamente pedir prestados se vuelve más caro para los bancos comerciales. Y, sorpresa, estos nos trasladan ese sobrecoste a nosotros. Paso 3. Como el crédito ahora está por las nubes, pedir un préstamo para comprar, no sé, un coche o cambiar la nevera, de repente ya no parece tan buena idea. Así que el consumo baja. Y así de fácil, con un solo movimiento desde un despacho, consiguen enfriar la demanda de toda una economía. Es alucinante. La siguiente herramienta de esta caja son los encajes bancarios, o efectivo mínimo. Suena súper técnico, lo sé, pero el concepto es fundamental. A ver, cuando metemos nuestros ahorros en el banco, este no encierra ese dinero bajo llave, lo presta. Pero ojo, el Banco Central les obliga a mantener un porcentaje de esos fondos inmovilizados, totalmente quietos. Eso es el encaje. Si el Banco Central exige un encaje alto, los bancos tienen menos dinero para prestar en la calle. Si lo bajan, liberan fondos y fluyen los créditos. Básicamente, es un grifo gigante con el que regulan de forma directa el caudal de billetes que hay disponible en la sociedad. Siguiendo con las herramientas, tenemos las operaciones de mercado abierto. Para entendernos, esto es la compra y venta de bonos públicos por parte del Banco Central. La mecánica es esta. Cuando el Banco Central compra bonos, está soltando billetes a cambio de esos papeles, es decir, inyecta dinero fresco y aumenta la liquidez. Por el contrario, cuando vende bonos, suelta papeles y retira el dinero del mercado. Actúa literalmente como una esponja gigante que absorbe esa liquidez. Es una herramienta del día a día muy sutil pero fundamental para ajustar exactamente cuántos billetes andan circulando por ahí.
Y ojo, que la caja de herramientas tiene más fondo. Hay 3 mecanismos extra que son críticos. Primero, el redescuento, donde el Banco Central se convierte en el prestamista de última instancia. Salen al rescate dando liquidez a los bancos en momentos de crisis para que no cunda el pánico absoluto. Segundo, la emisión monetaria. Esto es darle a la maquinita de hacer billetes. Sirve para financiar al Estado o estimular la economía. Pero cuidado, porque si se hace en exceso, la inflación se dispara rapidísimo. Y por último, la intervención cambiaria. Aquí el Banco Central sale de compras o de ventas con divisas extranjeras como el dólar. Esto afecta directamente al tipo de cambio, lo que a su vez impacta de lleno en la inflación y en todo el comercio internacional. Bien, entramos en la cuarta sección. Vamos a ver cómo se combinan estas herramientas y cuáles son sus verdaderos efectos en el impacto económico. Como podemos imaginar, un maestro mecánico nunca usa una sola llave inglesa para arreglar todo el motor. Para montar un plan maestro expansivo, hacen combos, bajan las tasas de interés y al mismo tiempo compran bonos para inundar el mercado de liquidez. Si quieren hacer lo contrario, un plan contractivo, la jugada perfecta es subir tasas y vender bonos simultáneamente. Al coordinar estos movimientos, el golpe de efecto es muchísimo más fuerte sobre el consumo, lo que se invierte y, en resumidas cuentas, la actividad general de todo un país. Pero hagamos una pausa aquí porque hay que ser muy realistas. Estas herramientas no son varitas mágicas, tienen limitaciones clarísimas. Para empezar, tardan en hacer efecto. Es como intentar girar un buque de carga gigantesco en medio del océano. La respuesta no es para nada inmediata. Un cambio en la tasa de interés puede tardar tranquilamente entre 12 y 18 meses en notarse a pie de calle. Además, todo esto depende muchísimo del contexto. Si hay una inflación altísima y ya nadie confía en la moneda, estas herramientas pierden fuerza. Y la limitación más importante de todas, necesitan coordinación con la política fiscal del gobierno. Porque claro, si el Banco Central está pisando el freno a fondo, pero el Estado sigue gastando sin control, el motor acabará reventando, seguro. Y llegamos a la sección final, desafíos extremos, donde veremos la política monetaria bajo muchísima presión, analizando el caso argentino. Si aplicamos toda esta teoría a un escenario real que está sometido a un estrés sistémico brutal, el caso de Argentina es el ejemplo perfecto. Allí se junta una tormenta tremenda, una inflación crónicamente alta, una volatilidad cambiaria extrema y muchísima inestabilidad financiera. Para hacernos una idea de lo extremo que resulta, en situaciones así, los ahorros de toda una vida pueden perder su valor en cuestión de semanas o de días. En un entorno tan delicado, el Banco Central se enfrenta a un desafío titánico. No se pueden permitir el lujo de ir probando una sola herramienta. Tienen que ir con todo. Ajustan tasas, intervienen en divisas, controlan emisiones, todo de forma simultánea y súper agresiva, en un intento constante por evitar el colapso y recuperar ese equilibrio entre los precios y el crecimiento. Y bueno, esto nos lleva al final de nuestro análisis de hoy. Hemos destripado este enorme motor, hemos visto sus engranajes, sus herramientas y hasta cómo responde cuando se le lleva al límite extremo. Entender todo este funcionamiento es precisamente lo que nos da la ventaja para leer las noticias económicas y saber por dónde van los tiros a nivel macro. Y la pregunta que me gustaría plantear para terminar es esta. Viendo cómo funciona la maquinaria, ¿cómo impactarán las decisiones que tome hoy el Banco Central en el comercio, las inversiones y nuestra vida cotidiana del mañana? Es un sistema que nunca se detiene, pero ahora que sabemos cómo se mueven los hilos desde dentro, tenemos una base sólida para anticipar lo que nos depara el futuro de la economía. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión.